Bienvenidos a este lugar. Recuerden que somos la iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Dígale que está a su lado, qué bueno que esté en este lugar, nos alegra mucho. Los que están también en casa, nos alegramos mucho de que estén reunidos allí con nosotros. Y bueno, vamos a disponernos en esta mañana para recibir la palabra del Señor. El primer servicio dominical de este año 2020-24, amén. El miércoles tuvimos el primer servicio del año, de la semana, y hoy usted y yo estamos en el primer servicio del año dominical, ¿no? Y eso es una bendición porque debemos darle siempre el primer lugar al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Siempre ese primer lugar es para Dios. Entonces hoy yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo, vamos a leer los versículos 31 y 34. San Mateo 6, 31 al 34. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y si no, ay de mí, que no lo encuentro. Es algo que pues digo en charlando, ¿sí? Bien, dice Mateo 6, 31. Mire lo que dice. Gracias, Jay. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bien, yo he titulado esta enseñanza de hoy prioridades para este año 2024. Amén. ¿Cuántos creen que debemos tener prioridades? Y es interesante porque este pasaje el Señor Jesús hoy nos está diciendo aquí que debemos recordar que lo que primero debemos buscar es que por encima de todo lo demás es el reino de Dios y su justicia, y que Él nos dará todo lo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos? Y si usted tiene propósitos para este año, Él va a suplir todas esas cosas de acuerdo a su voluntad. Pero esto es si lo buscamos a Él, si hacemos su voluntad, si aprendemos a depender de Él, o si mantenemos una buena relación con Dios y nuestro prójimo. Y yo quiero hablarles de eso, ¿cierto? Hoy, ¿a qué cosas debemos darle prioridad para que todas esas cosas sean añadidas? ¿Sí? Que es importante. Entonces yo quiero que usted allí incline un momentico su rostro y pueda decirle al Señor: Señor, hoy pongo delante de ti mi vida, mis prioridades, mis propósitos de este año. Hoy quiero, Señor, que tú hables a mi corazón, me enseñes qué debo hacer primero. Si usted de pronto tiene planes para este año 2024 a nivel personal, a nivel emocional, a nivel sentimental, no sé, todo esto, dígale: Señor, yo quiero poner todo delante de ti. Yo quiero que tú hables a mi corazón y me enseñes tu palabra, tu verdad, porque tu palabra es verdad. Dígale: Señor, yo quiero más de tu presencia y enséñame a hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, prioridades personales para este año, ¿qué? 2024. En primer lugar, debemos buscar la presencia de Dios, ¿sí? Allí en el texto que nosotros leímos, les voy a contextualizar un poquito. De hecho, el título de esa pericopa completa habla sobre no afanarse, o no estén afanosos o ansiosos, o como dicen otras versiones, no estén ¿qué? Preocupados. Y el Señor les está diciendo: no se preocupen por lo que van a ¿qué? A comer, a beber y a vestir, que si bien son necesidades básicas del ser humano, ¿sí? Hoy en día muchos piensan en, ¿cierto?, ¿qué va a ser de aquí en adelante mi vida, el futuro, mi presente?
¿qué voy a hacer? Porque tengo que lograr tantas cosas, tantas expectativas. Y es tremendo porque el mismo Señor les dice, no sé qué, preocupen, no se angustien, no se dejen tal vez llenar de ansiedad, porque esa preocupación tiene que ver también con estar ansioso o afanoso, porque a veces esa ansiedad nos lleva a ser impulsivos y hasta a veces tomar decisiones que a veces se nos dificulta para tomar las decisiones importantes, y a veces como que se nos turba todo. Ahora que como que me dio una piquiñita por acá. Y es tremendo porque Jesús les dice, no, ¿qué? No se preocupe. Y el que está a su lado, no se preocupe. ¿Por qué va a comer? ¿Qué va a beber? ¿Qué va a vestir? Si quiere viajar, si quiere lograr muchas cosas. Y es interesante porque la palabra de Dios nos ilustra qué debe ser primero, porque si bien cuando hablamos de prioridades es algo que está por encima de cualquier cosa, lo más importante, lo primordial. Y yo no sé para usted qué sea lo primordial para usted en estos tiempos, pero déjeme decirle algo, que en primer lugar lo que tenemos que proponernos durante este año es buscar, diga conmigo, la presencia de Dios. Y el Salmo 119, vaya conmigo al Salmo 119, versículo 58. Ese texto me gusta mucho porque es claro lo que dice allí el salmista. Salmo 119, verso 58. Mire bien lo que dice. Tu presencia supliqué de todo corazón. Y mire lo que dice, ten misericordia de mí según, ¿qué? Tu palabra. Pero si ustedes notan, aquí hay como un deseo de este hombre. Dice, tu presencia, ¿qué? Supliqué de todo corazón. O sea, él se dio cuenta de que lo más importante para su vida era, ¿qué? Tener la presencia de Dios, hermano. Y en este caso también hubo un hombre llamado Moisés en Éxodo 33:14, si quiere escríbalo allí, dijo algo también en cuanto a la presencia de Dios. Éxodo 33:14 dijo, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué? Descanso. Porque Moisés le estaba diciendo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos a ningún lado, no nos vamos a mover. Entonces el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. O sea, ese es un punto de partida crucial para nosotros durante este tiempo, hermanos. Que lo que usted y yo hagamos esté, ¿qué? La presencia de Dios. Porque si bien podemos hacer cosas donde la presencia de Dios no hay, no está. Y eso es peligrosísimo, hermanos, porque si Dios no está ahí, terrible, porque todo se puede truncar. Y ahí donde a veces pueden llegar los momentos difíciles, porque es posible que lleguen. No sabemos qué nos va a deparar de aquí en adelante este año 2024. Tal vez pueden ser cosas más difíciles que el año 2023, no lo sé. Pero si la presencia de Dios está ahí, ¿qué dice ahí? Nos va a dar, ¿qué? Descanso. O sea, eso nos va a dar tranquilidad, nos va a dar una convicción de que todo está bajo el control del Señor. Entonces, ¿cómo se logra esto? A través de la oración se busca la presencia de Dios y en esa medida se interioriza. Y por eso, como iglesia, la invitación de estos días a que reiniciemos nuestra vida, primeramente, que buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo? Les hago una invitación. Tenemos 21 días de oración y ayuno. Lo primero que vamos a hacer es buscar su dirección, su presencia. ¿Por qué la oración y el ayuno es tan importante? Porque es un tiempo donde yo busco con intensidad la presencia de Dios, donde yo quiero que Él se manifieste a mi vida, se revele a mi vida y me muestre con claridad qué debo hacer. Porque a veces como que hay personas que les pasa, no sé, yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado, como que bueno, otro año más, ¿y qué sigue? ¿Le ha pasado a ustedes? Otro año más y bueno, lo mismo. Y entonces como que todo se ve muy rutinario, muy normal. Por eso hay que ir ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y Jesús lo dijo, entra al secreto y el Padre que te ve en secreto
te va a recompensar en público. Entonces, tener su presencia en nuestras vidas es lo mejor. Y es lo que nosotros debemos siempre anhelar, y ojalá, iglesia, esa sea nuestra prioridad. Que ese sea el deseo de su corazón, y ustedes como familia, los que están todos como hijos de Dios buscando en casa, tengan ese propósito y digan, vamos a buscar la presencia de Dios, porque si ahí está la presencia de Dios, hermano, puede levantarse lo que sea, venir los problemas que sean, las dificultades que sean, pero Él está ahí y nos va a defender, nos va a abrir caminos, va a empezar a hacer las cosas más llevaderas, porque como dice la palabra, con Él todo lo podemos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y les quiero hablar rápidamente de un ejemplo de un hombre que él aprendió a depender de la presencia de Dios y se dio cuenta de la importancia de tener la presencia de Dios en su vida. Y vaya conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 16. Efesios capítulo 1 versículo 16. Y este hombre es Pablo. Pablo es un hombre que para muchos yo creo que es inspiración, como lo es muchos hombres, y pues más aún nuestro Señor Jesús. Pero este hombre entendió la importancia de la presencia de Dios en su vida, y no solamente para él, sino que también había un deseo en su corazón de que otros, escuche esto, pudieran experimentar lo que es la presencia de Dios. Y mire lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis, ¿en qué? En mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Oiga, de sabiduría y revelación en el conocimiento del. ¿Cuánto necesitamos eso? Sabiduría, revelación, conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es ¿qué? La esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea que Pablo oraba para que los creyentes, escuche esto, conocieran a Dios íntimamente. ¿Cuántos queremos que en nuestra casa, que es el primer lugar donde nosotros debemos pensar, que nuestras familias conozcan realmente la presencia de Dios? ¿Sí o no? Ese es nuestro deber, es en casa donde tenemos que empezar. Y usted y yo tenemos que hacerlo, por eso no podemos bajar la guardia en la oración. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba ¿qué? Orando. ¿Por quiénes? Por los que estaban allí en Éfeso. Le decía, mire, no ceso de orar por ustedes, para que Dios ¿qué? Les abra los ojos, les dé sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Tal vez muchos de acá tienen hijos, empresarios, hijos que tal vez tienen una responsabilidad, cargos públicos, familiares que tal vez tienen algunos cargos que son de riesgo, son de mucha responsabilidad. Ahí usted y yo tenemos que tomar la actitud que tuvo Pablo para orar por ellos, para que el Señor les dé ¿qué? Sabiduría y revelación y entendimiento, para que puedan hacer las cosas ¿qué? Bien. Eso es algo que Pablo comprendió. Ahora, hay algunos requerimientos en cuanto a estas palabras que Pablo da allí, ¿sí? Que quería que ellos se conducieran a la presencia de Dios. Una es, tengan en cuenta, es la sabiduría de Dios. Hermanos, hoy en día muchos se creen sabios y son sabios, como dice la Biblia, en su propia opinión, pero si bien la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos es la que viene ¿de dónde? De lo alto. Y ahí donde si yo tenemos que empezar buscando primero la presencia de Dios, porque es en Él donde yo tengo ese conocimiento, esa revelación, y puedo ver con claridad lo que Dios quiere hacer. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 12 al 14, sin perder allí Efesios. Primera carta a los Corintios 2, 12, 14. Es un texto, por cierto, muy conocido, pero dice, pero el hombre natural, 1 Corintios 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Mire, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, ¿qué? Sabiduría humana, sino con palabras enseñadas, con palabras con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mire lo que dice el 14.
pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Si nota aquí una gran diferencia al que va a buscar la presencia de Dios, va a actuar con la sabiduría de ¿quién? De Dios. Mientras que el hombre natural, terrenal, carnal, que no conoce a Dios, para ellos muchas cosas de estos, para ellos va a ser locura. Pero nosotros sabemos de que con Dios todo es ¿qué? Distinto. Entonces en la oración nosotros vamos a encontrar esa sabiduría. Por eso Pablo oraba por ellos y por él, para que el Señor le diera sabiduría. Y otra palabra, revelación, que es la que viene de parte de Dios. Y esa palabra revelación es correr el velo o quitar el velo. Y en este caso, en la medida que usted y yo buscamos a Dios en oración, Él se va a revelar a nosotros. Mire, no es lo mismo usted realmente tener esa experiencia con Dios y su presencia, que usted tal vez yo contarle, mire, sienta esto, Dios hace esto, Dios es esto, etcétera, etcétera, a que usted ¿qué? Experimentarlo, ¿sí o no? Y por eso la invitación es que cada uno seamos intencionales en ese deseo de ¿qué? De buscar su presencia, de ir, estar allí, venir a Él. Porque una cosa es usted escucharlo, ay sí, usted se emociona, guau, y usted no le ha pasado que usted dice, uy sí, cierto, pero ¿qué eso cómo es? Por eso la invitación es que usted este año se proponga, yo quiero tener esa revelación de Dios. Y ese era el deseo de Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los que estaban allí en San Juan 17, a sus discípulos, le dijo, esta es la vida eterna? Eso está en San Juan 17, no lo lean, pero yo lo digo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que también el deseo de Dios es que ellos realmente conocieran a Jesús y a Dios. Por eso nosotros no podemos, los que ya hemos experimentado y sabemos de que la importancia de tener la presencia de Dios en nuestro lado, no podemos dejar ni orar para que otros también tengan esa experiencia con la presencia de Dios, para que Dios se les revele a ellos. Ahora, y dice otra expresión, abriendo nuestro ¿qué? Entendimiento. Usted sabe que el diablo ciega el entendimiento de muchos, ¿sabía eso? Eso lo dice en 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que la luz de Cristo no le resplandezca. O sea que tenemos alguien que está cada día ahí oponiéndose para que usted y yo no tengamos esa revelación de Él, que no experimentemos su presencia. Entonces por eso siempre Él pone trabas. Y por eso Él pone a veces la duda o pone cosas que lo llevan a usted a argumentar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que usted y yo realmente conozcamos a Dios, pero no le vamos a dar ese gusto. Amén. ¿Cuánto nos vamos a esforzar por conocer su presencia de Dios? Así como leíamos en el Salmo 119:58, tu presencia supliqué ¿qué? De todo corazón. ¿Cuántos vamos a suplicar para que su presencia esté en nuestras vidas, en nuestra casa? Ahora, la presencia de Dios nos va a ayudar también a entender que hay esperanza en lo que Él nos da, de saber que no estamos solos. Y fuera de eso, en la presencia de Dios podemos identificar cuál es la verdadera riqueza, dónde está el secreto del éxito. ¿Sabía eso? ¿Dónde usted puede triunfar? Porque muchos ponen su confianza tal vez en su sabiduría humana, en su poder adquisitivo, en lo material, en muchas cosas, pero realmente nuestra riqueza mayor está ¿dónde? En Él. Y si, como dice una canción, si yo lo tengo a Él, ¿lo tengo qué? Todo. Y eso lo entiendo ¿dónde? En la presencia de Dios. Por eso Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos vamos a mover. Porque el Señor les dijo, les voy a enviar un ángel. ¿Sí han leído esa parte? Un ángel que va a ir ahí con ustedes. Y Moisés se le paró allí al Señor y dijo, no, Señor, un ángel no nos sirve. No nos sirve. Es que tu presencia. Y ahí donde yo tengo que entender eso. La importancia, hermanos, escuche esto, de tener la presencia de Dios en la vida, porque nos enseña a valorar realmente lo que es lo espiritual más que lo material. Mucha gente tiene riquezas,
títulos, cargos. Aparentemente se ven bien, pero internamente están ¿qué? Vacíos, están huecos. Y si usted mira las noticias, famosos, gente que tiene poder, muchas cosas, pero no tiene lo más importante, al Señor. Hay un programa que mi esposa estaba viendo en estos días, que por cierto es tremendo, porque es gente, con respeto a decir esto, ¿cierto? Pero es gente que busca tal vez llenar sus vacíos, tal vez con quererse ver bien, se hacen cirugías, se hacen de todo en la cara, en los labios y de todo, se cambian hasta el cuerpo. Los hombres quieren ponerse en los cuadritos, acá los pectorales, verse bien y todo, y van a lugares equivocados en su afán de querer llenar eso, hermano, y les terminan poniendo cosas raras. Veamos en estos días un caso que algunos les pusieron de esos implantes que son de aquí para los senos, los pusieron en las nalgas, y eso con el tiempo ya estaba que se les estallaba. Y hay gente que ya en su desespero hace cosas para llenar y querer verse bien. ¿Pero qué? No sabiendo que la Biblia dice, este cuerpo externamente se va a ¿qué? A desgastar, se va a envejecer, se va a desgastar. Pero hermano, si usted está en Dios, el interior se va a ¿qué? Rejuveneciendo. Usted puede tener 90, 70, 80, 50, no sé, 40 años y se va a sentir joven, lleno de vida, porque tiene a Cristo. Amén. Eso vale todo, eso es lo que importa. Y hermanos, si uno se pone al caso de que tiene que ir a otros lugares a que le arreglen el problema que le causó otros, ¿cierto, mi amor? Tremendo, unos que la nariz se la dañaron por completo, los labios se los dañaron porque les pusieron cosas que no eran. Tremendo. Entonces, hoy en día la gente quiere tener todo eso, pero realmente eso no es suficiente. Vale más que la presencia de Dios. Eso es suficiente, hermanos. Y si usted realmente no ha tenido esa oportunidad, dése hoy la oportunidad de experimentar lo que es tener la presencia de Dios en su vida, porque dice: en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Usted se va a sentir bien, pleno, no va a necesitar de querer verse ante otros bien por aparentar, y por dentro tal vez gritando: auxilio, ayúdeme, estoy desesperado, porque algunos se sienten así. Pero hermanos, mira lo que dice allí en Efesios 3:14. Nuevamente vaya a Efesios, y es donde nos enseña de que Efesios, Pablo les dice a ellos que la presencia de Dios los va a fortalecer interiormente, internamente. Mire lo que dice Efesios 3:14 al 16. Por esta causa, mire, vuelve y lo hace: doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, mire, conforme a las riquezas de su gloria. Mire esto, donde el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ah? Dice que somos fortalecidos con poder en el hombre ¿qué? Interior por su espíritu. O sea, ¿dónde? En la presencia de Dios. O sea que la presencia de Dios nos va a fortalecer internamente, porque escuche, somos frágiles, vulnerables frente a la tentación, las adversidades y lo que va a poner el diablo tal vez a nuestro alrededor. Porque es que no estamos diciendo de que seamos tentados, que vengan las pruebas, tal vez este año van a llegar. Pero hermanos, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Dígale que está a su lado: la presencia de Dios va a ir contigo y te va a dar descanso. Así haya pruebas, así haya adversidades, pero eso es lo que yo tengo que aprender a experimentar orando, viniendo ante Él cada mañana, en la tarde, qué sé yo, como lo hacían otros hombres que tenían disciplinas de darle el primer lugar a Dios en la mañana, en la tarde o en la noche. A ciertas horas siempre se iban a presentar delante de ¿quién? De Dios. Ahora, la presencia de Dios produce una experiencia personal con el amor de Cristo. ¿Quiere realmente experimentar el verdadero amor, hermano, hermana? Hoy en día la gente quiere buscar amores en lugares equivocados.
¿Se acuerda el caso de la mujer que el Señor se encontró allí? La mujer samaritana que está sacando agua y le dijo, dame de beber, y bueno, y empieza una charla allí, no, usted no tiene por qué acercarse acá, y etcétera, etcétera. Y el Señor le confronta y le dice, ¿qué 5 maridos has qué? Has tenido, y el que es tu marido no es tu esposo. Y ella quedó así, ¿usted cómo sabe eso? Le dijo, usted tiene un problema porque está llenando un vacío ¿con qué? Con hombres, está tomando el lugar o yendo a lugares equivocados. Y cuando usted realmente conoce la presencia de Dios, experimenta el verdadero amor. Mire lo que dice Efesios 3, 17 y 19, ahí mismo en Efesios, espere que me corrió aquí, ya. Efesios 3, 17 y 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y ¿qué? Cimentados en amor, mire, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y mire esto, y de conocer el amor de Cristo, mire, que excede ¿qué? A todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Ser llenos de su verdadero amor. Un amor que es puro, hermanos, un amor que es fiel, un amor que nunca falla, un amor que es verdadero. ¿Sabe? El hombre, la mujer, engañamos. Nosotros hoy decimos, hoy te amamos, y al otro día, ay, qué pereza, corra para allá. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que muchacho, uno le decía a la muchacha, hoy te quiero, o le decían a uno, te quiero, te amo, mi amor, estamos enamorados, y a los meses, ay no, qué pereza, usted vaya, ya no lo quiero, porque el corazón es ¿qué? Engañoso, es perverso, ¿sí o no? En cambio el amor de Dios no, dice que Él siempre con amor eterno te ha amado y te ha prolongado ¿qué? Mi misericordia. Entonces, ¿quiere usted realmente experimentar el amor de Dios? En la presencia de Dios y yo lo vamos a encontrar. Entonces, en ese amor radica toda la plenitud de Dios. Y hay un texto paralelo a este mismo de Efesios, en primera de Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es, mire esto, nacido de Dios y conoce a Dios. Estamos en primera de Juan 4, 7 al 8. Y después dice el 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, oiga, ¿cuántos conocemos a Dios? Amén. Entonces, si usted y yo conocemos a Dios, aprendemos ¿qué? Amar. Y ahorita vamos a hablar que eso, tengo aquí eso como una prioridad. Realmente reflejar el amor de Dios. Entonces, la presencia de Dios nos motiva también y nos empodera para servirle. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? A través de la oración. Y sabe algo, esa va a ser una de mis peticiones durante este año, por ustedes, por mi familia, que Dios se revele a sus vidas, que Dios les dé sabiduría a ustedes, como familia, como padres, como esposos, como empresarios, usted que está emprendiendo algo, que Dios le revele qué hacer, que de pronto no meta su dinero en lugar equivocado, no haga inversiones donde no es, porque a veces uno dice, ¿yo por qué hice eso? Y Pablo hacía eso, y también para que realmente puedan experimentar el verdadero amor de Dios, para que podamos estar sanos interiormente, y aparte de eso, para que se sientan motivados a servirle al Señor. ¿Cuántos queremos hacer eso una prioridad en nuestras vidas? Amén. Levante su mano un momentico, dígale ahí al Señor, con sus propias palabras, dígale, Señor, yo quiero que este año mi prioridad sea buscar tu presencia. Yo quiero que tú seas mi prioridad. Quiero conocer tu presencia. Dígale, yo quiero sentir tu presencia. Revélate a mi vida. Dígale, Señor, quiero conocerte, quiero sentirte. Quiero sentir el verdadero amor. Tal vez usted el año pasado tuvo decepciones emocionalmente, sentimentalmente. Alguien la decepcionó, lo decepcionó, lo traicionó. Dígale, Señor, yo quiero realmente sentir el verdadero amor que tú das. Quiero que tú seas mi prioridad. Buscarte a ti, dígale, Señor, quiero buscarte. Que este año, Señor, yo hoy tomo la decisión
de darte el primer lugar. Lo primero eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Para un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bien, en segundo lugar, otra prioridad para este año, hacer la voluntad de Dios. Así que es complicado. ¿Hacer qué? La voluntad de Dios. Vaya conmigo a Mateo 6:10. Recuerde, el Señor Jesús le dijo en Mateo 6 que leímos ahora, busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y en ese mismo capítulo, en Mateo 6, hay una oración que de hecho es modelo para muchos en todo el mundo, que sale el Padre Nuestro, ¿sí o no? ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? Y si realmente nosotros interiorizáramos, viviéramos lo que dice el Padre Nuestro, hermanos, créame, la vida de todo ser humano es transformada, créame. Sino que a veces lo hacemos perdón, lo digo así, religiosamente, mecánicamente. Mira lo que dice Mateo 6, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Piensa en esa expresión, venga, ¿qué? Tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. ¿Usted ha pensado cómo es el reino de Dios? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Y fuera de eso, hágase, ¿qué? Tu voluntad. Y aquí hay dos cosas, si nos pusiéramos a ampliar este concepto, sacaríamos mucho, pero el reino de Dios que venga y el hacer, ¿qué? La voluntad. Ahora, centrémonos en la segunda. ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y oramos, Señor, que se haga ¿qué? Tu voluntad. Y sabe que Jesús nos da un ejemplo de eso, de hacer la voluntad de Dios en algo que a veces no es fácil, pero que hay que hacerlo. Y quiero decirle algo, que hay cosas que son la voluntad de Dios que implican sufrimiento, que implican dolor, hasta a veces llorar, dejar, cortar, renunciar, porque se haga ¿qué? La voluntad de Dios. Y Jesús, ¿se acuerdan de la oración cuando el Señor fue a Getsemaní, monte Getsemaní? Ya la noche que iba a ser entregado, eso está en Mateo 26, se lo va a contextualizar. Se lleva a los discípulos, dice, ya mi hora ¿qué? Ha llegado. Entonces les dice, vámonos todos allí a orar. Y se lleva a los 12 discípulos y le dice, vamos a orar. Y él se va allí más, dice que se fue rapidito. En otra versión encontré, dice que se fue rapidito y los dejó a ellos, se fue a un lugar más lejanos. Y le dice al Señor, pasa de mí esta copa, que se haga tu voluntad, más no ¿qué? La mía. Oiga, y si usted mira, 3 veces el Señor le dice lo mismo. Y le dice, Señor, que se haga ¿qué? Tu voluntad. Ahora, ¿eso cambió de que Jesucristo no fuera a la cruz? ¿Cuál era la voluntad de Dios ahí? Tenía que morir, hermanos. Y Jesús, escuche, nos da este ejemplo, que el hacer la voluntad de Dios en ese momento implicaba perder la vida. Tremendo. Esa era la voluntad de Dios para su hijo. Y usted dirá, eso está raro. Dios como padre, ¿cómo así? Pero sí. Y el Señor puso, escuche esto, puso la voluntad del Padre por encima de su propia vida. Algo que nos costaría a nosotros. Algo que a veces no es fácil, hermano, donde tal vez Dios le está diciendo, mira, dame esto, renuncia a esto, corta con esta situación, con este pecado, no siga actuando más así. Pero usted sigue haciendo ¿qué? Su propia voluntad. Y yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, donde sabemos de que la voluntad de Dios es, yo tengo que tomar decisiones que tal vez van a traer consecuencias, al principio no muy buenas, pero que hace parte de ¿qué? De la voluntad de Dios. Yo no sé, usted quiere ver un año diferente en este tiempo, quiere ver cosas distintas en su vida, en su casa, en su familia, quiere, como dicen por ahí, pare de sufrir, pare de sufrir.
Pero ese pare de sufrir a veces no es tan fácil, hermano. Eso es, a veces toca ¿qué? Sufrir. Y Jesús fue y lloró ante la presencia del Señor, Señor. De hecho, Hebreos, el autor de Hebreos lo expresa, dice que él con gran clamor y lágrimas oró al Señor, rogó a Dios, al que lo podía librar ¿de qué? De la muerte. Dice que aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que era ¿qué? La obediencia. Y eso hace parte de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, es importante que usted y yo nos propongamos este año, quiero hacer ¿qué? Tu voluntad. Pero recuerde, tal vez tenemos que renunciar a cosas que nos van a doler. Inclusive Jesús prioriza la voluntad de Dios sobre la comida. Hay un texto en San Juan 4:34, vaya conmigo allí, San Juan 4:34. Priorizas la voluntad del Señor por encima de todo. Mire, el hacer la voluntad de Dios. San Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, para él lo primero era ¿quién? Hacer la voluntad de Dios por encima de la comida. Por eso les leía Mateo 6. Hoy en día muchos se preocupan, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? ¿Este año qué vamos a hacer? No, más bien preocúpese, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero ser obediente, quiero aprender a ver el poder de Dios. Ahora, cuando yo hago la voluntad de Dios, entonces el Señor nos va a librar en medio de la tentación. Jesús tuvo que enfrentar la tentación, tuvo que hacer la voluntad de Dios. En Lucas 22, también ahí, por favor vayan a Lucas 22, 39 al 40, San Lucas 22, 39 al 40. Viendo a los que estaban con él, le hablaban lo que le había de acontecer, le dijeron, Señor, Lucas, ¿cierto? Lucas 22, 39, estoy leyendo el 49. 39 al 40 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis ¿qué? En tentación. Y volvió y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y se puso de rodillas. Y después vuelve y le dice que él los llama y los volvió y los halló ¿qué? Durmiendo. Y les enseña algo, dice, oren para que no entren ¿qué? En tentación, ¿sí? O sea que cuando yo oro a Dios, tengo la presencia del Señor, puedo enfrentarme a la tentación y puedo saber qué hacer. Jesús fue tentado muchas veces, ¿sí o no? Claro, pero él aprendió a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios tiene que ver con el propósito de Dios para nosotros. ¿En qué sentido? Primero, en la santificación. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Llevemos una vida consagrada al Señor. Esa debe ser nuestra prioridad. ¿Quiere ver éxito en su vida, respaldo, el favor de Dios? Ser santos. Porque Dios premia a la persona que se aparta para Él, el que quiere agradarlo, el que se propone agradar a Dios en su camino. Dice que aún pone en paz con todos sus enemigos. Entonces, esa debe ser su prioridad, y eso hace y eso hace parte de hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice primero a los Tesalonicenses 4:3. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están dormidos? Ah, no. Hay como un silencio, Señor. 4:3. Mira lo que dice. Pues la voluntad de Dios, vuestra ¿qué? Santificación, y que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y el ser santificados, ser santos, quiere decir apartados. Y ahí está hablando específicamente de algo. Que os apartéis de ¿qué? De la fornicación, o sea, de llevar una vida inmoral. Que ya corte con ese pecado de inmoralidad. Pero también de usted decir, quiero ir apartado de Dios, de la mentira, no quiero caer más en los engaños, no quiero ser igual, quiero ser diferente. Vivir apartado para Dios tiene que ver con eso.
Que usted quiera ¿qué? Agradar a Dios, no a la religión como muchas veces lo hemos enseñado. No para que nos vean, sino porque en mi mente, en mi corazón hay una convicción de que yo ya soy un hijo ¿de quién? De Dios. Por lo tanto debo vivir ¿qué? Apartado. También parte de la voluntad de Dios es que usted y yo le sirvamos. Que usted y yo digamos este año, yo voy a servirle a Dios. Quiero poner mi vida a disposición de lo que el Señor me ha dado. Que Dios me use. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? ¿Sabe que si nosotros nos propusiéramos a disponernos en las manos de Dios, serían tantas cosas que podríamos lograr para su reino? Porque el reino de Dios es que si yo cada día podamos cumplir también con el propósito de que muchos sean salvos, conozcan de Él, el servicio a Dios a través de lo que usted Dios le ha puesto en sus manos. San Juan 12:26, se los leo, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, a mi Padre, dice, mi Padre lo honrará. San Juan 12:26. ¿Cuántos queremos honrar al Señor? Entonces, ¿cómo yo puedo honrarlo? Viviendo en santificación y sirviendo a Dios. Y otro propósito allí es apartarse de toda práctica y estilo pagano. ¿Apartarse de qué? De toda práctica y estilo pagano. O sea, que ya no sigamos lo mismo. Porque hay personas que llevan hasta años, pero no digo esto, en la vida cristiana y siguen en lo mismo. Hoy vemos que hay cristianos que tienen agüeros todavía. Ponen la penca sábila detrás de la puerta de la casa. La herradura, ¿han visto la herradura? Otros que no, que echemos, le pongamos sal con agua, ¿es qué es? O agua con sal, yo no sé, allá al lado de la puerta. Puros agüeros. No, hermanos, nuestra protección está ¿en quién? En Dios. Él es. Entonces, que no sigamos con ese tipo de prácticas o cosas que saben que van contra la moral de Dios. Que usted diga, este año yo voy a proponerme a cortar con esas cosas que ofenden al Señor, con la idolatría, la hechicería. Imagina de cristianos que consultando a brujos ahorita en diciembre, que para que les dijera que les depara el próximo 2024. ¿Qué clase de cristiano es ese? Otros, venga, léame esta cartica a ver si mi esposo este año sí me va a ser fiel o no me va a ser fiel. ¡Ojo, hermanos! Usted no tiene necesidad de hacer esas cosas, porque si usted le cree a Dios, por ahí vino una vez un pensamiento que entre cielo y tierra no hay nada que, y Dios todo lo saca ¿qué? A la luz. Y si usted es una mujer, un hombre de oración, hermanos, créame, Dios empieza aquí a revelarle, a mostrarle, a abrirle los ojos, a quitar toda venda, ¿sí o no? Pero entonces propóngase a hacer la voluntad de Dios. No se deje engañar, no se deje enredar por lo que escucha por allá. Entonces corte con todas esas prácticas. La idea es que el Hijo de Dios, con respeto estoy diciendo eso, marquemos la diferencia, no caigamos en eso. Y leamos 1 Pedro 4, el 1 al 3. Quiero cerrar este punto, hermanos. 1 Pedro 4, del 1 al 3. Bien, Reina Valera dice: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó ¿con qué? Con el pecado. ¿Están conmigo? 1 Pedro 4, del 1 al 3. Ahora el 2 dice: para no vivir el tiempo que resta ¿en qué? En la carne. Mira esto: conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables ¿qué? Idolatrías. Oiga, basta el tiempo ya. O sea, ya nosotros no podemos participar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que tomó el lugar de nosotros y nos hizo ¿qué? Libres de todo ¿qué? Y terminó con el pecado. Por eso entonces la voluntad de Dios, dice acá, es que no sigamos haciendo ¿qué? Esas prácticas.
cortar con eso. Ay, pastor, pero eso ¿cómo se logra, hermanos? Cuando usted y yo tenemos un verdadero ¿qué? Arrepentimiento, nos entregamos a Él, le decimos: Señor, yo hoy te entrego esta lucha, te entrego esta práctica, todavía tal vez me gusta hacer esto y hacer lo otro, decir estas cosas. Ríndale eso a Dios. Y créanme, dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces el Señor va a poner ese sentir en su corazón y en mi corazón, de no seguir cayendo en esos mismos pecados, de no seguir haciendo esas cosas, de usted ya no querer tal vez que la suerte viene si hago tal cosa. No, Él es mi bendición, Él es el que me va a prosperar, Él es el que me va a dar todo, amén. Y ahora hay un propósito particular en cuanto al hacer la voluntad de Dios, que es donde todos tenemos que tomar decisiones sabias en la vida. Tal vez usted este año va a tomar una decisión muy importante. Algunos, por ejemplo, se van a casar o quieren casarse. Para eso se necesita ser ¿qué? Muy sabios. Es una decisión muy importante. ¿Sí o no, hermanos? Por allí algunos que dicen: yo quiero casarme. Los que ya estamos casados, gloria a Dios, ¿cierto? Amén. Ya pasamos ese proceso. Vea, yo una vez les contaba a la iglesia que yo ayuné por eso. El día que yo le iba a decir a mi esposa que me gustaba era porque ya sabía que iba a ser ¿qué? Mi esposa. Y créame, y el día que yo me arriesgué y le dije, y ella dijo que sí, había un sentimiento en común, no nos cuadramos ahí mismo. Oramos durante un año para que el Señor nos confirmara, ¿sí o no? Mi amor, ¿es así, cierto? Un año. Porque es que hoy en día, ay, no, es que amor a primera vista, y no, ya, ese es el hombre, esa es la mujer, y está ahí. Y cuando menos piensan, no, ese no era. Y entonces, pero ¿qué pasó después? Hubo de todo, cayeron, hicieron. En Dios las cosas no funcionan así. Hay que orar, hay que pedir ¿qué? Su voluntad. Usted dirá, ahora, en nuestro caso fue así. En usted puede ser distinto, pero primero ¿qué? Pida la voluntad de Dios. Señor, es tu voluntad, es tu voluntad. ¿Sí? En la elección del cónyuge, ¿en qué área del saber debo capacitarme? Si vamos a estudiar, ¿qué voy a hacer? ¿Será que esta es la carrera apropiada que voy a estudiar? O si quiere aprender algo nuevo, usted que tiene una habilidad, un arte, ¿sí? Ahora, también en dónde debo vivir. Algunos quieren viajar, irse del país o de la ciudad, o quieren cambiar de casa. Oren, Señor, es el tiempo, es tu voluntad. Por ejemplo, los padres, es bueno que le enseñan a los hijos que si tienen proyectos, primero pónganlos ¿qué? Delante de Dios. Y usted como padre, hagamos lo que hacía Pablo, oremos para que el Señor les dé ¿qué? Sabiduría, revelación y entendimiento para que puedan hacer las cosas en el tiempo de Dios. Esa es su labor, porque algún día ellos van a salir de casa, ¿sí o no? Así va a ser, ese es el ciclo de la vida. Pero por lo menos enséñale usted a sus hijos y dígale, bueno, son decisiones importantes, son planes muy bonitos, pero primero pida ¿qué? La voluntad de Dios. Ahora, una economía sana, donde usted pueda ponerla también al servicio de Dios. Y vamos a leer un texto para que oremos en Lucas 8, del 1 al 3. Hay unos textos que no leí, pero vamos a leer Lucas 8, del 1 al 3. Mire bien, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido ¿qué? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Oí. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían ¿con qué? De sus bienes. O sea, ¿cómo servían estas mujeres a Jesús? Con sus bienes. En otra versión dice que a sus discípulos y a Jesús. O sea que ellas siguieron a Jesús, pero también pusieron a disposición su economía. ¿Por qué lo hacía? Porque estaban agradecidas, porque el Señor las había ¿qué? Sanado. Algunas Dios las había hecho libres de sus demonios, de sus ataduras. Entonces, hermanos,
hay propósitos en los que usted y yo podemos hacer la voluntad de Dios a través del servicio a Dios, con su economía, con sus habilidades, con sus dones. Entonces, que esa sea una prioridad para usted este tiempo, porque cuando usted y yo aprendemos a sembrar en el reino de Dios, dice que ahí hay tesoros. Y sabe algo, Dios no se queda con nada, Dios empieza también a abrir puertas. Él empieza, y cuando usted menos empieza a ver, Dios a respaldarlo, a abrir puertas donde usted nunca se imaginó. Entonces, hermanos, dos prioridades para ir cerrando esta enseñanza. Hay más, como dicen por ahí, esta historia ¿qué? Continuará, pero primero buscar ¿qué? La presencia de Dios. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Son verbos que tengo allí. Primero, buscar la presencia de Dios. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Que esta sea una de sus propósitos para este año. Que usted pueda decirle: Señor, ya no quiero, estoy cansado de estrellarme, de hacer lo que yo quiero, de mandarme solo, de equivocarme. ¿A cuánto les pasa eso? Y no, qué pereza, todo era lo mismo. Estemos quietos, ¿dónde? En la presencia de Dios, y busquemos su dirección. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos a Dios? Ore allí a Dios y dígale: Señor, si puede usted ahí levantar sus manos, presentarse delante de Él, y piensa en estos dos puntos que vimos en esta hora. Buscar la presencia de Dios a través de la oración, pedir esa revelación, esa sabiduría, ese entendimiento, pero también el hacer la voluntad de Dios. Dígale: Señor, yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Se ha equivocado muchas veces, durante estos años, ha caído en los mismos errores. Tal vez es porque usted ha estado haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Ha sido herido, ha hecho daño, se ha hecho daño. Dígale: Señor, ya no quiero más eso, quiero aprender a hacer tu voluntad. Dígale: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Como iglesia queremos hacer tu voluntad. Tú tienes, el miércoles nos hablabas de las promesas. Los pensamientos con nosotros son planes de bienestar y no de mal. Señor, que esos planes se hagan realidad durante este año, Señor, para cada familia, para cada joven, cada niño, mujer, padre, madre de familia, Señor, empresarios, aquellos que están emprendiendo negocios. Que podamos hacer la voluntad de Dios, los que están en casa también. Dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero seguir equivocándome, actuando a mi manera. No quiero seguir equivocándome. Dígale: Señor, quiero aprender a esperar en ti. Aunque a veces duela en las decisiones que tenga que tomar, pero Señor, si es tu voluntad, lo haré. Si es tu voluntad, Señor, de cortar con algo que usted sabe que le está haciendo daño, tome la decisión y dígale: Señor, yo no quiero seguir más así. Tal vez va a doler para algunas decisiones que tienen que tomar, pero Dios trae sanidad, y lo que vendrá va a ser mejor que lo que usted está experimentando ahora. Simplemente dígale: Señor, aquí está mi corazón. Mi prioridad vas a ser siempre tú, Señor. Yo quiero que mi prioridad sea el estar contigo, Señor. Hay muchas cosas que tal vez nos afanan. Algunos quieren viajar, irse para otro país, piensan que la oportunidad está en otros lugares. Puede ser, Señor, pero si no es tu voluntad, Dios, muéstrales en el corazón, Señor, a cada uno que esa no es la solución. Padre, muéstrate, Señor, revélate a cada corazón. Trae sabiduría a aquellos que necesitan sabiduría en estos días. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que pase el tiempo. Vamos, habla con Él, habla con Él.
que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Vamos, vamos, créelo. Esa es mi seguridad. Y aunque pase el tiempo, Así es, sé Jesús. Tu promesa, que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y escucho el eco de tu voz Vamos, escucha la voz de Dios ahí en tu interior. resonando en mi interior. Así es, Jesús. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene. Vamos, siente el amor de Dios, la paz de Dios. El que me da paz, Entrega todos tus planes. seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, El que me levanta, el que me da paz. me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Jesús. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Padre, confiamos en ti, Señor. Ayúdanos este año, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, Señor. Confiamos en tus promesas, Señor. Creemos en tus promesas, que no estamos solos. Por favor, Señor, ayuda a aquel hombre, a aquella mujer, familias que estamos aquí reunidos, Señor. Fortaléceles, muéstrales qué hacer durante este tiempo, Señor. Y gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña que es lo primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Ese empleo, Señor, ese ingreso,
Señor, esa bendición para pagar esas deudas, todo aquello que tal vez a veces preocupa, esas cosas que hay que pagar cada mes, Señor, yo creo que ya están. Tú tienes la provisión, Señor. Yo creo, Señor, que tú ya estás abriendo puertas, Señor. Ya estás aparejando todo, Señor. Yo sé que algo estás haciendo, por eso lo creemos. Lo creemos, dígale, Señor, yo lo creo. Si yo me encargo de buscarte a ti, Señor, tú, oh Dios, eres que te vas a encargar de mis necesidades, de lo que yo necesito este tiempo, Padre. Gracias, Señor. También oro por los que están enfermos. Oremos por algunos que están con algunos problemas de salud. Dígale, Señor, sánalos. Yo oro por la hermana Carmen, Señor, sana su cuerpo. Toda virosis, todo lo que esté arraigado en ella, Señor, sea quebrantado por el poder de Dios. Aquellos que están en una cama postrados, aquellos que tienen un diagnóstico médico, Señor, yo lo declaro sin poder. Ahora mismo en el nombre de Jesús oramos por Carlos. En el nombre de Jesús trae sanidad sobre este varón, sobre este hombre, Señor, libéralo, Señor, todo lo que esté arraigado allí. Si usted sabe de alguien que está enfermo, tiene alguna condición, dígale, Señor, libéralo, sánalo, tócalo, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo lo que esté, Señor, arraigado en los cuerpos, y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para sanar, para liberar. Y si usted está por primera vez allí en casa, aquí en este lugar, dígale, Señor, te entrego mi corazón. Yo quiero conocerte, quiero experimentar tu presencia, quiero aprender a hacer tu voluntad. Quiero que seas mi Dios, mi Salvador. Hoy dígale, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Señor, escribe nuestros nombres en el libro de la vida y nunca lo borres de allí, Señor. Gracias por amarnos, gracias por perdonarme. Dígale, Señor, gracias por rescatarme. Gracias, gracias. Dile, es tu amor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. De lo que vendrá, Él tiene el control, tú tienes el control. Nunca pierdes el control de lo que vendrá. Una vez más, de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Ponga a su familia, a sus hijos, ponga sus proyectos en Dios. Dígale, Señor, yo creo que tú tienes el control. Tal vez si hay cosas en su casa que a veces como que se salen del control, dígale, Señor, yo creo que tú estás obrando algo. Tú estás obrando en ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa. Dígale, Señor, mi familia está en tus manos. Padre, la iglesia, cada familia está en tus manos. Los que están en casa también. Yo bendigo sus vidas, declaro la gloria de Dios. Declaro que este año, Señor, veremos la gloria de Dios de una manera sobrenatural, Señor. Oh Padre, porque dice tu palabra que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Señor. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y te damos gracias. ¿Cuántos lo creen? Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Los que están en casa, Dios les bendiga. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Hermano, regálame 2 minuticos. Centro Evangelístico Cartago, una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Estos son los anuncios de enero. Continuamos con nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Este 29 de enero retomamos nuestras actividades, grupos familiares, oración en la mañana y discipulados. Y prepárate para el reinicio 2024, del 29 de enero al 18 de febrero.
21 días de oración y ayuno para poner el año en manos de Dios. Miércoles 31 de enero, primera noche de alabanza y adoración. Tendremos un grupo de alabanza invitado. Prepárate para este 2024. Pronto lanzamiento de nuestro lema. Y recuerda que Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa.